Muy bien. En este siguiente problema nos dice calcular el valor CD. Muy bien. Y si nosotros ubicamos, esto vale A, esto vale D, B y C. Como me pide hallar CD, le vamos a poner una variable X a esta expresión. Por otro lado, nos dice, profesor, que el valor AD vale la unidad 1, y el valor BD vale 4. Perfecto. Entonces, veamos una primera solución en el cual vamos a formar un rectángulo con estos valores. Entonces, al formar un rectángulo, profesor, tendríamos el siguiente criterio. Acá 90 grados y acá 90 grados. Perfecto. Listo. 90 grados. Si esos son 90 grados, esto también es 90 grados. Ya no se discute esa parte. Perfecto. Profe, acá yo podría decir, como este es triángulo rectángulo, puedo hallar a B. Y esa distancia que nosotros nos podríamos hallar el AB, podríamos darle del siguiente criterio. Del triángulo, profesor, rectángulo, AB, donde este es perpendicular y este es 1 y 4. Entonces le voy a llamar un valor A, y este valor A, profesor, sería A cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. A cuadrado, 16 más 1, 17. Es decir, el valor A, profesor, raíz de 17. Ya lo tengo, el primer criterio. Perfecto. Ahora, profesor, si yo me doy cuenta, aquí vamos a formarle un alfa y a este lado un beta. Haciendo ver acá, profesor, que el valor alfa más beta es igual a 90 grados. Estoy hablando de este triángulo grande. Y si este es beta y este es 90, esto es alfa. Muy bien. Entonces, profesor, por congruencia, yo puedo decir lo siguiente. Tengo el triángulo, profesor, de este modo acá, a este ladito. Tengo el triángulo rectángulo de 1 y le vamos a poner un W a esto. W, A y D. Entonces, profesor, este es 90, esto es alfa, esto es beta. Perfecto. Y el triángulo general acá, este triángulo, profesor, donde tendríamos la siguiente manera. Así. 90 grados. Y estaría diciendo B, A y D. Donde esto es beta y esto es alfa. Que son congruentes, ángulos congruentes. Entonces, esta medida ya sabemos que es 4, y por lo tanto, profesor, ahora buscaríamos relaciones de esos dos. Entonces, si yo tengo esas dos cualidades, este valor ya sé que vale la raíz de 17. Perfecto. Entonces, profesor, acá, a este valor le voy a poner un valor P, que voy a calcularlo, porque el alfa aquí es lo que vamos a necesitar, el valor P, ya que este valor ya es 1, ¿ve? Y yo podría decir, con esas relaciones, observe que alfa se opone a 1 y alfa se opone a P, ¿cierto? Entonces, con el ángulo, profesor, entonces, primero, diríamos, una primera relación. A ver, alfa es P a este lado, y acá alfa, profesor, alfa es 1. En el otro, 90 se opone a 1, 90 se opone a la raíz de 7. Es decir, profesor, relacionando esto, P
ya estamos hablando que es 1 sobre la raíz de 17. Ya tenemos una primera relación. Ahora ponemos a este valor y, y voy a hallar con relación a y, el beta. Beta es y beta, profesor, beta es 4. Es 4 acá. Su opuesto de beta es 4, su opuesto es y. Perfecto. Ahora yo agarro y digo, con el otro valor, ya, con 90, bacán, entonces diríamos nosotros lo siguiente. Al beta 4 y ahora el valor, a ver con quién trabajamos, beta y con esto, con 90 grados. 90 grados es 1, en el primero es 1, entonces pondríamos 1 y el 4, 90 grados raíz de 17. Entonces, y profesor es 4 sobre raíz de 17. Perfecto. ¿Por qué he hallado eso? Vamos a ver. Hemos hablado que esta distancia de doble AP, ¿dónde está? De doble AP, W a D, es Y. Listo, profesor. Esto es Y. Hemos dicho que esto es P. Esto es P. Perfecto. Entonces, si yo veo, profesor, ahora, estaría hablando en un triángulo de la siguiente manera. Observen acá. Observen. Si yo ahora tengo este P y B, listo, y lo relaciono con este triángulo, esta distancia ya conozco, pero también, profesor, conocería desde D, el lado D, y acá le vamos a llamar L, esto es L, y en este triángulo D, L, C, ¿qué es lo que sucede, profesor? ¿Qué es lo que sucede? Que esta distancia de L va a ser igual a todo, profesor, que viene a ser esta distancia, AB. Y AB es raíz de 17, ¿cierto? Todo este AB es raíz de 17, pero este AP P nada más vale 1 sobre raíz de 17. Entonces, esto viene a ser su diferencia. Observa, esto viene a ser entonces, profesor, date cuenta, a AB, AB, AB raíz de 17 menos 1 sobre la raíz de 17, menos P, menos P. Y este lado, profesor, este lado, ¿cuánto sería? Nosotros sabemos que W aquí, de la distancia, ahora aquí, todo esto, profesor, esto de acá es igual a esto, como nos decía. AB, nos decía AB, profesor, acá, que bajo el gráfico, este AB es igual a BC. Entonces, esta distancia también es la raíz de 17, pero menos esta porción Y. Y esta porción Y es 4 sobre raíz de 17. Ahí lo tenemos. Entonces, tomando este triángulo, profesor, ahora, diríamos lo siguiente. Observen ahora. Mire, en este triángulo nada más. Es un triángulo rectángulo y aplicamos la ley de Pitágoras. Entonces, vamos a dibujar este triángulo o ahí mismo decimos nosotros. Por lo tanto, profesor, por la ley de Pitágoras, observa, este es raíz de 17, este es raíz de 17. Esto es menos P para dar esto. Esto es menos Y para dar esto, esta porción. Entonces, ahora sí, decimos que la hipotenusa al cuadrado es igual, profesor, a la suma de sus catetos, acá vamos a poner raíz de 17, menos 1 sobre raíz de 17, la suma de sus catetos. Entonces, el otro sería, profesor, raíz de 17 menos
menos, profesor, acá, 4 sobre raíz de 17. La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos elevados al cuadrado. Listo. Esto más esto, cada uno al cuadrado se suma y es la hipotenusa al cuadrado. De eso ya no creo que haya dudas. Esto significa, profesor, que x cuadrado será igual el primero al cuadrado y raíz se va, menos el doble del primero, observa lo que sucede, por el segundo. No lo estoy racionalizando porque se van a simplificar esos valores. Más el segundo al cuadrado, 1 sobre 17. 1 al cuadrado es 1, raíz de 17 al cuadrado es solo 17. Más, profesor, veamos aquí, más el primero al cuadrado, raíz y potencia se va, sería 17, menos, acá menos, el doble del primero por segundo, sería el doble del primero por el segundo, 4 sobre raíz de 17, más, profesor, el segundo al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 sobre 17, raíz y potencia se va. El x cuadrado, profesor, sería igual. Observe acá, 17 más 17, profesor, saldría 34. Y aquí, si yo me doy cuenta, él y él se va, se simplifica, mejor dicho, y acá sería menos 2, y acá estaríamos diciendo menos 8. Y acá queda más un 17avos más un 16 17avos. Estos dos. Esto significa que el x cuadrado, profesor, será igual a b, este es menos 10 más 34, sería 24, más homogéneos, 1 más 16, 17, 17 entre 17, 1. Por lo tanto, profesor, o entonces, diríamos que x cuadrado es igual a 25 y x como un valor de magnitud de distancia, solamente pondríamos el positivo y x, el valor que me pide acá, x sería igual a 5. La respuesta, date cuenta, esto es lo que pide, DC. Esto sería la primera solución. Recalco lo siguiente, de nuevo una retroalimentación. Genero el triángulo congruente esto con el otro triángulo grande. Busco sus lados P y Y, porque esta Y voy a necesitarlo para yo hablar en este triángulo toda esta distancia que vale todo, esta distancia raíz de 17 y le resto Y a este lado. Y para este lado, la raíz de 17 le resto P. Entonces, de ese modo, hago un triángulo rectángulo en el cual aplico la ley de Pitágoras y calculo el valor de X de esta manera. Muy bien, ahora veamos una segunda solución. Hemos visto que la primera solución es muy analítica y compleja, queramos o no. Entonces, en esta segunda solución, solamente buscaremos la congruencia. Muy bien, profesor, me dice que estos dos lados son iguales, esto vale 1, ya vale 4. Entonces, profesor, voy a lanzar una perpendicular acá. ¿Con qué objetivo? De tener la perpendicular que acá se tiene. Entonces, al lanzar una perpendicular aquí, profesor, tendría lo siguiente. Observe que si este es el lado igual, entonces yo diría, si este es alfa, profesor, esto es beta. Listo. Pero este es 90. Entonces estamos quedando que para todo, alfa más beta debe ser 90 grados. Y como acá suma 90, esto es beta. Date cuenta. Y por obligación, esto es alfa. Y estos dos son iguales. ¿Ve? Este lado es igual, congruente a este lado.
Entonces, profesor, si ponemos sus vértices A, B, D, este es beta, profesor, vamos a cambiarle su posición así, y este lado le vamos a poner H, y esto es C. Entonces estoy afirmando, profesor, que el triángulo, profesor, el triángulo A, D, B es congruente al triángulo B, H y C. ¿Por qué? Por ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Entonces, ángulo, lado, ángulo. Listo, profesor. Con eso estoy manifestando lo siguiente acá. Opuesto al ángulo alfa, profesor, es el 1. Entonces, este lado de aquí a acá es 1. Y si todo esto vale 4, este ladito vale 3. Interesante, profesor. Ahora, al lado opuesto de este lado igual, es decir, al ángulo beta, el ángulo beta, profesor, se opone 4. El ángulo beta, profesor, se debe oponer 4. Entonces, este es 4. Y si yo sé que este es 90, entonces para este lado también vale 90. Y me recuerdo del llamado triángulo universal. Entonces, profesor, si yo deseo, lo hallo por Pitágoras. Una primera solución, x cuadrado es igual a 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 16 más 9, 25 y x vale 5. O solamente por el llamado triángulo universal 3, 4, 5, donde este ángulo vale 37 grados y obligatorio él vale 53 grados. Esto ya da como un valor de 5. Date cuenta que este problema solo salió por congruencia de triángulos. Ya tienes dos maneras de pensamiento matemático. Academia Dinos, clase personalizada.